Bienvenidos a todos yo soy Luis Casas, esto es Boca a Boca y estamos en Madrid terminando el verano que nos ha agobiado un poco, ¿no? Hemos llegado a 40 grados, pero ya un poco más frescos. Estamos en Guru Lab, estamos en un laboratorio vivo y si ustedes están por Madrid no pueden dejar de pasarse por aquí, que es un lugar donde van a explorar nuevos sabores, nunca perdiendo de vista lo delicioso. Estamos con una completa personalidad y una autoridad de gastronomía y periodismo gastronómico. Yaneda Costa es multifacética, es investigadora, comunicadora, periodista, mujer, hija, pero cuando no estás, Madre, madre, pero cuando no estás en modo foodie y este modo, ¿quién es Yaneda Costa? ¿Qué le llama su atención? ¿A qué actividades le interesa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? hola, pues fíjate que es curioso, que forma parte de mí esta hiperactividad y yo soy eso. Yo soy eso, te lo aseguro. Todo lo que hago, lo hago porque tengo una motivación personal, a veces incluso hasta espiritual, así te lo digo, ¿no? Si me muevo investigando en el mundo de las recetas es porque quiero indagar en mi propia identidad, de dónde soy y cómo estoy en el mundo. Si indago en el mundo de la alta cocina, es que quiero, me interesa ver esa mirada que quiso ser artística en un momento, que luego viró. O sea, si me meto en otros mundos como los que suelo investigar, como la contracultura gastronómica, es básicamente porque también me identifico en ese espacio de debate, en ese espacio de búsqueda de discursos, digamos que, eh, No tan es- oficial, no no tan... exacto, expresados Ya, además de ya, otra manera, ¿no? ya, ya. Y a otros públicos más genéricos. O sea que yo me siento identificada en cada una de las cosas que hago. Y cuando no estás en foodie me dices un poco de contracultura o arte, pero la cocina, la gastronomía también tiene un poco de arte. Bueno, cuando O sea, nadie te entiende referencia, por ejemplo, que haces a otra actividad que puedas hacer, no sé. bueno, tú sabes que soy escritora, que Sí, escribo eso. habitualmente, he publicado algunas novelas, relatos, y en mi esencia como actividad yo creo que la escritura es Ya, la la que guía. narración es la que más Y me guía. has tenido mucha inquietud en todo sentido y académica y también de viajes. Yo he investigado un Mm. poco y te ha gustado mucho conocer. ¿Por qué has tenido, siempre tuviste esa inquietud de estarte moviendo y conociendo y aprendiendo? Sí, de hecho estudio periodismo precisamente por la curiosidad que tengo y porque para mí era interesantísimo poder escribir y poder visitar, viajar, contrastar otras realidades. Entonces, desde que empiezo a trabajar, yo trabajé muchos años en la agencia F, desde que empiezo a trabajar ahí coincide ese momento de eclosión de la cocina de vanguardia española. Es verdad que la voy siguiendo, pero también voy haciendo otros trabajos y empiezo a querer ver lo que se hace en otros lugares desde otras dimensiones. Y ese es el punto de quiebre para que tú empieces a que tú decides cubrir contenido gastronómico cuando estás en periodismo en F y dices, y este tema realmente me engancha, a dedicarme a esto. O tú ¿Qué va? identificas un momento específico, una circunstancia que ¿Qué dijiste, va? Es que esto es va a muy ocupar bastante fuerte. tiempo, ¿sabes? En mi vida. Voy a dedicarme a cubrir contenidos gastronómicos. Uy, mira, yo cuando estaba en la universidad, que yo vengo de Canarias a Madrid a estudiar periodismo, cuando estaba en la universidad, desde tercero de carrera empiezo a hacer prácticas y empiezo a hacer prácticas en una editorial de revistas especializadas y empiezo a trabajar en la distribución alimentaria. Entonces yo desde el comienzo de mi carrera profesional, yo ni sabía que existía eso, pero sí sabía que quería trabajar como periodista ya. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en distribución alimentaria, empecé, en ese momento empezaban, bueno, pues la ley de los espacios comerciales, de los hipermercados y demás. O sea, la ley del comercio, imagínate, hace ya un montón de años, estamos hablando de los 90 del siglo XX, y empiezo ahí por la distribución alimentaria. De ahí paso a la información agroalimentaria.
O sea, estamos hablando de Pero agricultura, la te fue entrada. tirando lo que Claro, es es más que yo de papers, repente journals, un tema más académico ¿qué científico, va, te qué has va, qué va? No, decantado no, por no, la no, 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 no. Yo gastronomía. empiezo como periodista Ya. y ya está. Entonces, en un momento dado sí que tomo la decisión de hacer una tesis doctoral y esto fue, pero ya estamos hablando, yo acabo la universidad en el 98 y me doctoro en el 2008 y la hago sobre historia de la información agroalimentaria en España. O sea, y los papers no me interesaban, a mí me interesaba divulgar, me interesaba que la gente entendiera el espárrago, no solo por su sabor, sino por cómo se produce, dónde se produce, cómo se importa, cómo afecta la importación de ese producto en la economía de los países desde los que se producen, ¿sabes? Yo quería hacer una imagen más amplia. Entonces, bueno, El origen, digamos, de esta conexión no ha sido tanto, ¿te llegó o lo buscaste tú o las dos cosas ocurrieron? Ya para... yo creo que una cosa va de la mano, ¿no? Una Ya. cosa va de la mano de la otra, pero yo llega un momento y no sé cuándo fue que me di cuenta que todo era una política bestial, ¿no? O sea, Ujú. el que te entre un producto desde Marruecos o desde China o desde Chile es política. Y el que se produzca aquí o no se produzca es política, ¿no? Nosotros hemos asistido a cómo, por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar ha dejado de existir, ¿no? En Canarias, date cuenta que la caña de azúcar entra por todo el Mediterráneo a través de los árabes, todo el Mediterráneo español, y pasa a Canarias en el siglo XV, y eso ha dejado de existir. Entonces, eso es una cuestión política. A mí me interesa Explorar esas esas dimensiones no dimensiones. tan Claro, conocidas. como es tan complejo, lo hago Sí. desde todos los lados que puedo. Ya. Es muy, muy complejo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de esos papers cuando tengo que estar en el mundo más de la investigación. Pero esa investigación la llevo al día a día a través de lo que escribo para mi Substack o a través de un cuento o a través de una novela, como fue Matar al padre y el tema, y bueno, y algunos temas también agroalimentarios que trato ahí. Eso es importante también cómo atraer a tu audiencia para a veces temas que no están tan cercanos o densos como escribir un paper y tal, y comunicativamente darles una narrativa que les interese para que estén conociendo más de esos temas, ¿no? Sí, claro, porque a mí yo creo que la parte de la investigación está ahí, pero es fundamental para los periodistas. Nosotros hacemos esa investigación para crear nuestros espíritu crítico, ¿no? Date cuenta que en mi caso yo trabajo en los Food Studies, que son los estudios críticos culturales aplicados a la gastronomía. Entonces, eso es fundamental. Pero luego, los resultados de esa investigación, lo realmente interesante es divulgarlo desde el periodismo, desde la literatura, desde la narrativa para llegar a cuanta más gente y de Sí. la mejor manera posible. Y todo ese contenido que me cuentas una vez que se divulga, que se transmite, ¿recuerdas alguna vez algún impacto significativo que haya tenido en una persona que te ha dicho, oye, esto cambió mi visión? Sobre todo considerando cuatro novelas, dos recetarios, un libro de relatos, ensayos. ¿Te acuerdas ahora puedes tener cerca en la memoria alguna persona que dijo, caramba, esto realmente ha ocasionado tal impacto que haya hecho valer la pena? Pues supongo que sí, que ha pasado muchas veces. De hecho, ahora con los recetarios canarios con los que estoy trabajando ocurre. Pero fíjate que me quedo más con la distancia corta. Yo sí que sé que a través de Foodie Studies, con el máster de periodismo gastronómico, sí que sé que ahí han cambiado algunas vidas. No Ya. solamente formas de pensar, han cambiado algunas vidas. Es Ujú. decir, personas que se dedicaban a una cosa como por ejemplo la diplomacia, sí que han dado un viraje de sus vidas hacia algo que realmente les interesaba y les motivaba, que es, pues bueno, narrar lo que somos a través de lo que comemos. Vale, y ahora que mencionabas esta recuperación de recetarios canarios, me preguntaba yo cuando conocí esta información, quiénes son las autoras y cómo empieza este proceso de identificar a las autoras y no sé si siempre hay documentos, tal vez hay solamente tradición oral de boca a boca para recuperar estas recetas, cómo fuera, digamos, la génesis y para concretar este proyecto ambicioso que quiere recuperar, porque como tú dices, recuperas no solamente recetas, recuperas, puedes reescribir historia, maneras de cómo la gente redactó, por qué lo redactó, etcétera, ¿no? Pues precisamente lo interesante de este proyecto es que lo que hago es indagar en lo escrito. No, no estoy en la fase del oral.
que es verdad que se ha trabajado muchísimo, sino indago en los archivos históricos. Entonces, pues en un archivo histórico cualquiera, siempre va a haber algún documento de recetas. Lo que pasa es que no es fácil encontrarlo, eso también te lo digo. Y que muchas veces es gracias a los archiveros y las archiveras, porque hablas con ellos o con Ya, ellas y tú les dices, mira, estoy buscando esto tan específico, y entonces le dan vueltas a la cabeza y lo buscan. Es verdad que en la Biblioteca Nacional de España hay una sensibilidad muy especial y existe, pero yo lo que fui es buscando en archivos de ayuntamientos, archivos del arzobispado, archivos de familias nobles, fui buscando por ahí. Y, y fui indagando hasta que encontré no uno, sino varios documentos, porque para mí un recetario escrito por alguien, bueno, es interesante, es bonito, y sobre todo si es de tu familia es maravilloso, pero a nivel de investigación, lo interesante es ver muchos, muchos de una en época, perspectiva, para claro. ver una perspectiva, Sí. para ver en qué coinciden, en qué no. Ajá. Y claro, eso ha sido un trabajo fantástico, me ha ofrecido otra imagen de esa Canarias del siglo XIX, ¿no? De productos que tal vez no se usan ahora y de miradas también a la cocina. Se miraba de otra forma la cocina. Sí, y y de un estar, es decir, ahora mismo no nos cabe ninguna duda de la influencia que tenemos y de dónde nos viene, ¿no? Yo considero que ahora mismo tenemos muchas influencias maravillosas que nos proceden desde México, Ujú. que pueden proceder, no sé, hemos incorporado a nuestro día a día, afortunadamente, muchas salsas mexicanas, muchos platos mexicanos, hemos incorporado a nuestro día a día muchos platos japoneses. Incluso en casa hacemos onigiri. Y entonces ver eso en el siglo XIX es fantástico, ¿sabes? Porque se va viendo el proceso de cómo se incorporan platos, la influencia cultural que había en ese momento, que en las familias nobles canarias de aquella época eran Ya. sobre todo ingleses. ¿Por qué? Por las relaciones comerciales que habían. ¿Y las autoras son las personas que cocinaban para estas familias? Las autoras de estas Pues ahí recetas. está lo interesante, porque Ya. hay esas fronteras que siempre tenemos de clase. Es curioso que en los recetarios ¡pum! Se barren. ¿Por qué? Porque las mujeres que escribían, que suelen ser las mujeres, pues las esposas de los nobles, que son las que escriben, Ah, mira. Ya, ¿vale? ya. Pero siempre recopilan lo que hacen las personas que tienen contratadas. El Entonces hay texto. ahí una alimentación interclase, que es increíble, Y a ¿no? esos, y de siglo, estás cubriendo mi siglo XVIII, ¿no? XIX, Estoy sobre todo 19. en el siglo XIX, ¿sabes? Ya. Desde finales del XVIII y hasta principios del XX, ¿no? Igual Pero es esencia. una abrupta realidad Y diferente, entonces, ¿no? claro, es muy bonito porque también se respeta mucho la autoría. Y se indica según no sé quién o según no sé cuánto, según la persona que trabaja en la cocina de no sé quién. Hay un respeto y hay una retroalimentación de esas personas que vienen normalmente de ámbitos rurales, que traen sus recetas y también se las llevan a sus ámbitos rurales las recetas que hay mucho más burguesas, ¿no? Entonces hay una comunicación ahí que me parece fascinante. Un Bueno, código que de... podemos Sí, 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 ahí sí, 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 sí. ahondar Y, y que nos vale para todos, porque yo lo he hecho para Canarias, pero es que la metodología vale para cualquier país y ujú, cualquier ujú, zona. ujú. Y hablando de la investigación, eh, estamos conscientes de que hay mucha investigación financiada, por ejemplo, para los militares, pero para ser mucho más, para aterrizarlo más y decir, ¿cómo hacemos viable la investigación gastronómica, ¿no? Dentro de estos años que has estado, ¿cuáles son algunas luces que sí ocurren? Porque sí hay cambios en España, estamos en España, vamos a hablar de España, y cuáles son los mayores retos que enfrentamos para lograr descubrir, explorar y conocer mejor la gastronomía mediante la investigación. Bueno, mira, los proyectos gastronómicos todavía en España no son nada considerados. De hecho, estas investigaciones pues las hacemos en muchas ocasiones por pasión, ¿no?
Por eso, una de las cuestiones últimas que hemos hecho ha sido en colaboración con otros países mucho más sensibles a la investigación de los food studies, como son los países angloparlantes. Estamos Ya. hablando de los Estados Unidos, estamos hablando del Reino Unido, aunque ahora mismo el Reino Unido y Estados Unidos están en situaciones complejas en lo que a investigación se refiere, Y los pero nórdicos también están un poco con este vena de investigación y tanto todo el tema nórdico, Dinamarca. lo que pasa es que son muchas vías. Una cosa es investigar en lo gastronómico desde el punto de vista cultural e intelectual y otra cosa es investigar en la industria alimentaria y otra cosa es investigar en los avances Sí. de los cocineros y Ujú. cocineras, ¿no? Entonces, bueno, estos son muchas vertientes. O sea, Así en la es. cultural nos está costando mucho, siempre, de toda la vida, porque se considera un tema menor. Y por eso ahí es lo que te quería decir antes, que por eso hemos intentado darle visibilidad a través de un libro que hemos hecho que se llama Food Studies en español, visibilidad de personas como Rosa Tobar, como Vicky Hayward, como, bueno, diversas personas que intervenimos en este libro para visibilizar el trabajo que hacemos de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todo está realmente interconectado. Si yo indago en ese recetario antiguo, pues será alimentación de tu creatividad como cocinero actual o cocinera actual, Ujú. ¿no? Todo está interconectado. Un país que apuesta por la investigación en todas sus facetas y sobre todo en un aspecto cultural con una dimensión internacional tan potente como la gastronomía, pues yo creo que va a ser un país más sano. Y mencionabas estas nuevas autoras, yo me acordaba de nuevo de las autoras de estas recetas canarias. ¿Cuáles tú podrías identificar que son algunas como ellas, otras voces que se van escuchando que no se solían escuchar en España y que nuevas voces en la gastronomía que se escuchan o que se van a escuchar? Yo sí estoy seguro que se van a escuchar mucho más de estas autoras de recetas que nadie tiene en el inventario mental de que existieron y son tremendamente valiosas, que si no existe esta investigación no se revelan, ¿no? Ojalá. Sí, y tú identificas algunas otras nuevas voces que al 2025, 5 o 10 años atrás no se escuchaban, pero ahora se están empezando a escuchar, por lo menos. Sí, por supuesto. Ha habido un cambio fantástico. Las voces que estoy escuchando son muchas de mujeres, lo cual me alegra profundamente porque evidentemente hasta hace poco era monocromo. Y otras de las voces que estoy escuchando son jóvenes. Y esto a mí me fascina. Luego, si te refieres a nivel histórico, las voces que se pueden escuchar nos va a costar. Hay que recuperarlas, ¿no? Porque están negadas. O sea, eso es así, se invisibiliza el trabajo de estas personas. O sea. Fíjate, siempre se habla de oh, no, aprendí de mi madre, pero nunca se dice el nombre de la madre. Eso por ejemplo. Ya, O de mi abuela, pero nunca se dice el nombre, y luego se olvida, ¿no? Eso por ahí por un caso, ¿no? Pero las mujeres profesionales, que bueno, este trabajo lo está haciendo muy bien Ana con sus trabajos de investigación, ¿no? Rescatar a las mujeres profesionales de la cocina, que también se invisibilizan, ¿no? Entonces yo considero que sí, que en la medida en la que trabajemos con AINCO y sobre todo consigamos eh, fondos de investigación para esto, se van a recuperar voces antiguas de mujeres profesionales en la cocina. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones se apropian. O sea, por ejemplo, en el recetario antiguo no es nada difícil ver que hay un señor, normalmente suele ser un hombre, por eso digo señor, que compila una serie de recetas antiguas, pero nunca dice la autoría. Y la autoría suelen ser esas mujeres, ¿no? Entonces dice, no, esto lo he encontrado y efectivamente en recetarios antiguos y demás, pero claro, ya lo anonimiza, ¿no? Ya no dice el nombre de esa familia o de esa mujer, ¿no? Y esto ocurre no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel profesional, esas mujeres que enseñaron pues bueno, a los de la Nouvelle Cuisine francesa, ¿no? Ahora son anónimas, ¿no? un camino necesario debe ser visibilizar todos estos hitos también relacionados a las mujeres que son parte fundamental, ¿no? Más allá de, hasta donde conozco, estas formas de internacionalizar la gastronomía española en su momento con los vascos en Arsac, en su momento con Ferran en el 94 que internacionaliza, pero también hay distintos otros motivos porque constituyen el ADN de esta gastronomía de por aquí que también merecen ocupar una posición más visible, ¿no?
Bueno, pues dímelo tú mismo, casi, Ya. ¿no? O sea, Es que digo, creo que nos estamos perdiendo muchas fotos de todo el panorama, muchas distintas hechos, acontecimientos actuales históricos que también forman parte y que también merecen el protagonismo, por lo cual se convierte todo este fenómeno en algo común a todas las personas que están por aquí, de España, que todo el mundo coincide, igual en Perú, yo soy natural de Lima, todo el mundo coincide que somos los que sabemos o los que tenemos gran riqueza gastronómica o de alimentos, pero hay dentro de eso, y lo conoces tú bien, cuando vas sumergiéndote, hay muchos vacíos que no se conocen y que realmente son parte de lo bueno. que constituye esta cultura, ¿no? Pues yo creo que también tenemos mucho que aprender de muchos lugares, de muchos países y eso yo creo que estamos en el momento. Yo creo que ahora mismo en el momento en el que estamos por lo menos en nuestra ciudad y en muchas otras, es alimentarnos de la cocina migrante. Yo creo que esto es lo más interesante. No es posible que estemos aquí y no sepamos lo que es una pupusa. ¿No? No, hay que saberlo. Afortunadamente yo creo que ya a nadie se le escapa lo que es una arepa, yo creo. Un ceviche tampoco se le escapa ya a nadie. Pero el ceviche, por cierto, por otro lado, o sea, en los 80 tuvo cierta repercusión este plato en recetarios canarios de gente clásica como Chela, ¿no? Y luego se olvidó y luego se recupera. No hay que tampoco olvidar esto, que la cocina forma parte de las idas y venidas de la propia sociedad. Y a mí sí me gustaría poner de moda, entre comillas, esa mirada a esas cocinas que son asequibles, deliciosas. Domésticas. Claro, y que podemos aprender tantísimo todos y todas, ¿no? Em, l- pero tanto las personas de a pie yendo a esos restaurantes como los profesionales, que luego también pueden incorporar, ¿no? Con mucho, yo creo que con mucho respeto, ¿no? Y con mucho cariño, ¿no? Y tocando el tema migración, quería que nos comentes si recuerdas de tu experiencia, tu paso del posgrado que hiciste en redes sociales en la Universidad de Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar por un ámbito académico de redes sociales? Que me imagino no todos eran foodies ahí, Uy, eso hay fue fascinante. distintas Mm, intereses de conocer este entorno digital y no todos eran foodies ahí. no, para nada, ¿Qué claro. recuerdas de esa formación de comunicación en marketing digital en Fue, Nueva fue York? fascinante porque en aquel momento estamos hablando del año 2010, y en aquel momento empezaba a tener muchísimo auge las redes sociales. De hecho, se acababa de inaugurar la profesión de community manager, que eso no existía hasta ese momento, ¿no? Y que lo había empezado el New York Times. Y empezó rápidamente, luego se incorporaron otros grandes medios como el Washington Post y todo aquello empezó ahí, empezó aquella ebullición, ¿no? Aquello lo que fue fascinante para mí porque me dio la posibilidad, la mirada, en aquel momento todo sucedía allí. Entonces, pues Ujú, ujú. entrevistarte con la persona, o sea, venía a clase el creador de Tumblr, o sea, este tipo de cosas, ¿no? O el Huffington Post. O sea, era una pasada, Boom de ¿no? las redes sociales. Claro, y aquello era una pasada. Y en aquel momento, bueno, pues en mí sembró una esperanza, porque efectivamente pues, se habían aniquilado a los intermediarios. Podías hablar directamente a través de Twitter o de LinkedIn con muchas personas interesantes, ¿no? Esto pasa el tiempo y vemos la evolución actual, ¿no? En la que hay una huida de la gente, de las grandes redes sociales y un refugio en pequeños espacios. Ahora lo importante no es ya el macroinfluencer, sino el microinfluencer. Estamos viendo un cambio radical, que también es esperanzador por otro lado, ¿no? Pero bueno, estar allí en aquel momento, en aquella universidad, me ofreció bases para luego andar el camino que estamos y fundamentos, que era siempre lo importante es el contenido. Y la actitud. Como tú eres, tú apareces en esas redes, ¿no? Y esa honestidad yo me la llevo, por lo menos lo que aprendí de mi profesorado allá. Ujú. Y entonces el contenido experimenta un boom, la pluralidad de contenidos y nichos experimenta un boom. Eso llevándolo a ahora con el formato de libros impresos, ¿pueden convivir? ¿Se Mm, pueden complementar? claro que Porque sí. es un contenido más nicho, más corto, digámoslo, ¿no? Es más corto, más resumido. Pueden convivir, los libros impresos es un formato acorde
¿Está amenazada su existencia o no, no es tanto así? Yo creo que a la vista está que no, no lo está, no está amenazada la lectura y de hecho cada vez se requiere más en lo que a nosotros respecta el ensayo gastronómico, que en otros países ha habido siempre mucho y aquí empieza ahora a surgir y a mí me parece que hace falta mucho y bueno, ¿no? Trabajo de investigación, trabajo de ensayo. Sí que es cierto que lo que veo es que nuestra capacidad de concentración ha disminuido porque estamos metidos en bueno, en los loops de redes sociales, entonces hace que nuestra capacidad de concentración disminuya. Y entonces esto hace que los libros sean distintos, a lo mejor son más cortos, pero a la vez que son más cortos son más intensos y más claros, y van más directos. O sea que yo ahí, pues bueno, es que todos nos adaptamos, ¿no? Y no se narra igual ahora que en el siglo XIX, las cosas son como son. Pero las temáticas y la profundidad, eso está ahí. Y por supuesto que se puede convivir, ¿no? Y la misma temática se puede difundir a través de Instagram, a través de un reel y a través de TikTok y puede ser un ensayo. Eso sí, lo que yo considero es que el ensayo es la profundidad de la investigación, es la capacidad intelectual y a partir de ahí coges ideas y las vas soltando en los otros formatos. Eso es lo que considero que puede ser lo más interesante. Pero bueno, allá cada uno, puede ser que sea al contrario, ¿no? Que Deberían ser, no deberían eliminar una a otra, debería ser complementario, ¿no? Porque el lo son, lo impacto que te son. causa una publicación de 8 segundos de ver un sándwich, algo, lo que llaman food porn, y leerte un mini libro, audiolibro, un mini ensayo, son igual distintos. No me parece que sea ver algo de 5 segundos, tal vez genera otro impacto al que tú leas algo. ¿Qué Claro, porque opinas? normalmente, pero esto por cómo funciona el cerebro si lee y si lee en papel más, esto es curioso, pero es así, toma la capacidad de reflexión. Entonces, claro, la capacidad de reflexión es la que nos hace críticos y a partir de esa reflexión se crean ideas, ideas nuevas y propias. Claro, eso todavía con las redes no sucede, no Hay sucede. Es otro otro tipo tipo de... de llamado a la acción y de tomar acción en las sí, redes que en otro sí, tipo de formato, ¿no? sí. Yo creo que son absolutamente complementarios y que buscan espacios distintos. De hecho, bueno, las personas lo dicen todavía, que a lo mejor el domingo les apetece leer, sentarse y leer. Eh, hay personas que se quitan las aplicaciones, pues, o se ponen alarmas para que no estar demasiado tiempo, ¿no? Pero eso yo lo veo en todo, entre mi alumnado de 20 años están en esta, y se proponen leer. Hay gente que tiene sus retos de lectura, despertarse por la mañana y leer para conseguir afrontar el día con una mayor capacidad, con mayor paz. O sea, no sé, son tantas las cosas y yo, claro que considero que son complementarios. Y ¿Y tú les tanto. das consejos a a tus alumnos de entusiastas de comunicación gastronómica? ¿O les das? Si es que les das, ¿cuáles les das? Sobre todo los que están Ah, empezando, que tienen un cierto interés, tal vez incipiente todavía, pero yo no doy consejos, no, pero sí que ya, ya. comparto muchísimo todo lo que me ha funcionado a mí. Y eso sí que lo hago, lo comparto con toda honestidad y sin ningún filtro. Y yo comparto, por ejemplo, algo que a la gente le llama la atención, es que las lecturas, cuanto más alejadas de la gastronomía sean, Mm, más interesantes pueden llegar a ser para ti. Si estás todo el día metido en la gastronomía, ¿sabes? Bueno, llega un momento en que ya sabes mucho de gastronomía, ¿no? Entonces ahora voy a abrir mi mundo con otras lecturas que nada tienen que ver. Entonces, supuestamente no tiene nada que ver. no Como tiene es nada que ver, supuesto. un tema tan transversal, eso hace que aporte conocimientos diferentes, visiones distintas a mi tema gastronómico. Yo eso lo aconsejo mucho. Incluso la gente que se dedica a la cocina profesional, ¿no? Esas lecturas que le alejen de ese espacio para luego volver a entrar con otra mirada, a mí me parecen Al final interesantísimas, todo es ¿no? multidisciplina, ¿no? Y por ahí va Claro. mi primera pregunta. ¿Qué es cuando no estás en ese modo? ¿Qué te interesa? Y La literatura. eso. La literatura, leer sin parar. Y Y leer de lo más diverso, porque puedo leer desde un libro no sé, un libro de autoayuda, sin ningún problema, solamente por curiosidad, o a lo mejor porque me interese, pues no tengo ningún filtro, a leerme una obra clásica con muchísimo gusto, ¿sabes? O sea, que puede ser una obra clásica, te hablo de obra clásica, a mí me encanta leer tocho, ¿sabes? O sea, no sé,
o un libro más corto pero interesante, no sé. Y literatura actual, que también me fascina, la que, sobre todo escrita por mujeres porque están con muchas cosas que contar. Y entonces, pues a mí me encanta, no sé. ¿Y existe espacio para el humor dentro del día a día del comunicador gastronómico, alguien que ve periodismo o comunicación? Uy, ¿Existe ese espacio si para no te humor o no ríes, existe? No, no pues si sé. no te ríes de todo lo que ves, madre mía, ¿Cuáles no son sé. esos espacios que tú has encontrado? Que te Pues, pongan de buen ánimo. Dice que fresco es cubrir esto, lo que hago. pues, yo qué sé, pero todo, de hecho, cuando yo empiezo a escribir novela, me lanzó por el humor, porque lo que veía día a día me partía de risa, ¿sabes? Yo qué sé, la típica persona que te viene a contar eh, qué es un plato, no tiene ni idea. Yo qué sé, había muchas cosas muy divertidas, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que la llevé a la novela, la del chef ha muerto. Fue una anécdota que fuimos a. Claro, porque hubo un momento que todo el mundo era o foodie o gourmet, ahora como quieras llamarlo, ¿no? Pero todo el mundo sabía de todo. Entonces era muy divertido. Fuimos a una feria en un hotel, yo la cubría como periodista. Entonces llegó un tío por allí, tal y cual. Y entonces, bueno, pues ¿sabes aquello que te dan a oler el aroma de una trufa? Ya. ¿No? Entonces, claro, era la feria y tal, y veo a ese señor así como muy peripuesto, entonces le dan a oler el aroma de la trufa y coge la trufa y le da una mordida. Entonces, era un poema, pero sobre todo la cara del tipo que le estaba mostrando la trufa, ¿no? Eso es día tras día te encuentras con cosas estas que son muy divertidas, ¿no? Yo qué sé, pero muchas, muchas. Eso es. Gracias, muchachos, he dicho muchachas, y gracias, ¡Ah! Yanel. ¡Qué rápido se me Sí, sí, eso sí, pasó! eso sí, eso sí. Media hora, ha sido como 25, casi media hora. Se me ha pasado así, volando. Así que espero que tengamos una próxima algún día. De todas maneras, este es el estreno. Apoyando Blue Lab por este espacio, ¿no? Eh, Pues nada, ahora vamos Propicio, a. que pase propicio. Trabajemos ahora en el Guru Lab, algún nuevo cóctel. ¿Qué te parece? Súper, estaría bien. Bueno, pues muchas gracias. Oh, gracias a ti. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, Sí, sí, sí. muy bien, claro que sí. Yo me lío a hablar. La primera pregunta no te la entendí. Ah, ¿Cómo que soy? era cuando no estás en modo gastronomía, ¿en qué modo estás? Sí, pues estoy YouTube. No sé, en modo, monto la bici, en modo, miro el cielo con un telescopio, no sé, cuando no eres lo que todo el mundo te conoce por lo que eres, ¿quién eres? ¿Tienes otra afición, otro Que creo que interés, otro? contesto lo mismo, que soy lo mismo. Si aficiones, ¿no te das cuenta que lo mezclo todo? Que yo mezclo la literatura, pero es que mezclo todo, me da igual, el yoga, lo mezclo todo, todo para mí tiene Pero sí me sentido, dijiste un unido. poco de contracultura, un poco de eso. Sí, Ya, pues eso ese tema sí, de quién te conoce por contracultura, es que ¿sabes? sí, mezclo todo. Eso es importante y al final lo resaltaste, que tener esta y approach por el sí mismo fenómeno o conocer de distintas disciplinas también te enriquece todo tu Ah, claro, panorama. ahí va. Sí, Con esa lo es que la tú idea. dices, después de estar estudiando tantas veces lo mismo, astronomía y comida, ya quiero hacer otras No hay cosas. nada como salir para volver a entrar, Te tienen que ver al final, te van a volver a llevar ahí. Sí, sí. pero de otra manera. Eso es. Ah, No, vale. sacamos Y los tres contigo, ahora, ¿eh? y No, no, que contigo. lo sacamos todos, Sí, sí, sí. contigo. Ahora ponte tú. Mira, que le pongo acá no, para que no, 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 que lo pongo, o sea, este soporte.